Hola, ¿cómo están? Hola, Yo soy Laura. yo soy Silvina y juntas somos Verde Violeta Cuentos. Y hacemos eso, contar cuentos. Por eso hoy estamos aquí para compartir algunas historias en el Festival de la Lectura de Trelew. ¿Están listas y listos para empezar? Yo sí, lista para escuchar y para contar. ¿Vos? Yo también. Entonces, que empiece la función. Había Había una... una vez. Iba a empezar yo, Silvina. Pero me parece que me tocaba a mí esta vez empezar. Esto es un papelón. Sí, es un papelón, tenemos que definir. Hagamos piedra, papel o tijera. Dale. Va. Piedra, papel o tijera. Otra vez. Piedra, papel o tijera. Oh, de vuelta. Piedra, Piedra, papel o papel. tijera. Oh, no. Bueno, Última, concentración, última, última, concentración, última, última, concentración. última, última, Última. última, última, última vez. Piedra, Piedra, papel papel o o tijera. tijera. ¡Ah! Empiezo yo. Bueno, yo me siento con el resto de la gente para escucharte y después me toca a mí. Esta historia que les voy a contar sucedió hace muchos, muchos años en un pueblo que se llamaba Gerlin. Ahí vivían Tomás y María, dos hermanitos. Vivían en su casa con el papá y la mamá. Y toda su familia vivía en Gerlín desde siempre. Sus abuelos, los abuelos de los abuelos, los abuelos de los abuelos de los abuelos, los abuelos de los abuelos de los abuelos de los abuelos. Y desde esos tiempos pasaba que en Gerlín llovía. Todos los días llovía. A veces a la mañana, a veces a la tarde, a veces a la noche, llovía. Con unas gotas gordas que mojaban todo el año, llovía. Por eso se dice que en Gerlín inventaron los paraguas para solucionar este problema, para no sufrir una mojadura a cada rato, toda la semana. Y también se dice que Gerlín, desde esos tiempos, de vuelta, no importa. Esta historia que les voy a contar sucedió hace muchos años en un pueblo que se llamaba Gerlín. Ahí vivían Tomás y María, dos hermanitos que estaban en su casa con el papá y la mamá. Cerca de su casa vivían los abuelos, los tíos, los primos, todos habían nacido en ese pueblo. Los abuelos de los abuelos, los abuelos de los abuelos de los abuelos, los abuelos de los abuelos de los abuelos, y desde ese entonces, en Gerlín, llovía. Todos los días llovía. Podía ser a la mañana, a la tarde o a la noche, pero en algún momento llovía con esas gotas gordas que te dan una empapadura si no estás prevenido. Por eso se dice que en este pueblo inventaron los paraguas, para no tener problemas con el agua. La gente se había acostumbrado a andar con paraguas todo el tiempo, y desde chiquititos. Se ataban el paraguas a la cintura y así salían a la calle. Lo más normal era que al nacer un bebé, lo primero que le regalaban era un paraguas. Y apenas ese bebé empezaba a caminar, ya se lo ataban a la cintura para que aprendiera a caminar con paraguas y todo. A Tomás y María les gustaba mucho jugar, sobre todo en el parque que estaba cerca de la casa. Y lo que más les gustaba hacer en el parque era trepar a los árboles. Una tarde estaban jugando
y vieron en el parque un árbol enorme. Nunca lo habían trepado, así que esa tarde decidieron que iban a subirse a la rama más alta, a la más alta de todas. Se prepararon y cuando quisieron trepar, el paraguas se le trababa contra el tronco. Lo corrieron un poquito, intentaron otra vez y el paraguas todo el tiempo se les trababa con el tronco y no los dejaba trepar. Así que decidieron sacarse el paraguas, ponerlo a un costadito del tronco y subir. Cuando llegaron a la rama más alta, no podían creer lo hermoso que se veía todo. La plaza, la gente caminando. Se veía su casa a lo lejos. Y también la casa de la abuela. ¡Oh, y allá estaba la escuela! Oh, era lo más lindo que habían visto de Gerlín hasta ese entonces. Volvieron a su casa tan contentos como cansados. Y antes de ir a dormir, le contaron a su papá y a su mamá que habían subido al árbol, que la rama era la más alta, que habían visto la casa de la abuela, la escuela. Y ahí se dieron cuenta que se habían olvidado los paraguas en el parque. Cuando su papá y su mamá escucharon que se habían sacado los paraguas y que habían estado dando vueltas y caminando sin los paraguas puestos, al principio se asustaron, pero después se dieron cuenta de que no había pasado nada. Y también se quedaron pensando que ya no llovía tanto en Gerlín como antes. Eso pasaba hace mucho. En estos días llovía una vez cada tanto, una vez por semana, a veces cada 2 semanas. Y así toda la gente seguía saliendo con el paraguas atado. Al día siguiente, el papá y la mamá, antes de ir a trabajar, decidieron sacarse el paraguas y colgarlo en el perchero. Salieron a la calle sin su paraguas y al caminar sentían como que bailaban. La gente los miraba y decía, pero qué barbaridad, salieron sin paraguas, ¿cómo se atreven? Ay, pero no, con esta costumbre milenaria que tenemos en este pueblo, ¿cómo van a salir sin paraguas? ¿Cómo van a romper las reglas? Pero la verdad es que el paraguas no hacía falta en los días que no llovía y era incómodo. Así que ellos cada día dejaron el paraguas en su casa mientras no viniera la lluvia. Tantos días la gente los vio caminar así, tan libres y contentos, que hasta la noticia salió en la primera plana de los diarios. Diario, 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 primera plana de este diario. La familia de Tomás y María no usa más paraguas y no pasa nada. Diario, diario, solo lo usan los días de lluvia. Diario, diario. La noticia empezó a correr de boca en boca, todos se la contaban y todos en el pueblo empezaron a probar. Se sacaban el paraguas, lo dejaban colgado en el perchero y salían a la calle. Y así se iban a trabajar, a la escuela, a pasear, a hacer compras. Todo cambió en Gerlín. La gente caminaba por la calle mucho más cómoda, mucho más libre. Parecía que bailaban. Y desde ese entonces solo usaron el paraguas los días de mucha lluvia. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Qué haces, Laura? ¿Con qué? Con el paraguas. No, que como me gustó el cuento y quería jugar un poquito a ser como los chicos del cuento, pero la verdad que acá no llueve y andar con el paraguas si no llueve es bastante incómodo. Lo que sí
como en tu cuento había un árbol, a mí me hizo acordar a otro cuento en el que hay un árbol. ¿Lo cuento? Sí, me voy a escuchar. Esto que les voy a contar sucedió hace muchos, muchos años en la India. Había un viajero que venía recorriendo el país a pie. En una oportunidad, al salir de uno de esos pueblos, se sintió cansado y mientras atravesaba el bosque, pensó que allí quizás podía encontrar un buen lugar para descansar. De pronto vio un árbol con un tronco grande, con ramas grandes, con una copa que le iba a ofrecer una buena sombra. Le gustó ese árbol. Así que fue y se sentó debajo, a ver si podía descansar un poco después de... La verdad es que ni el suelo ni el tronco eran demasiado cómodos. El viajero pensó lo lindo que sería tener una cama grande, con un colchón blando, con frazadas calentitas, con cómodas almohadas. ¿No terminó de pensar eso? Que delante de sí apareció una cama grande, cómoda, con frazadas calentitas, con almohadas cómodas. El viajero no entendía cómo eso era posible, pero la verdad es que estaba tan cansado y esa cama se veía tan cómoda que ni lo pensó. Se metió en la cama, se tapó y se durmió. Es que el viajero no sabía que ese árbol era un árbol mágico que cumplía los deseos. Cuando el sol asomó, el viajero se despertó porque escuchó ruidos. Pero no era que hubiera algún peligro, era el ruido de su estómago. Oh, tenía tanto hambre y pensó que por ahí en el bosque podía encontrar algo para comer. Raíces, algún fruto caído, unas ramitas, unas hojas. El viajero pensó, ¿cómo le gustaría comer en una mesa con un mantel bordado, donde hubiera carnes, frutos, nueces, jugos, vinos? Y no terminó de pensar todo eso, que ahí adelante apareció una mesa con un mantel bordado, llena de platos de carnes, de frutas, de nueces, de jugos de vinos. El viajero se sorprendió, pero era tanto el hambre y la sed que tenía, y eso se veía tan apetitoso, que comió y bebió, comió y bebió, comió y bebió, ay, hasta saciar su hambre y su sed. Y ahí se puso a pensar. Era bastante raro lo que estaba pasando. Había deseado una cama y la cama había aparecido. Había deseado un festín y el festín había aparecido. ¿Sería que ese bosque era mágico y que lo que él deseaba se le cumplía? El viajero pensó que si era así y todo parecía indicar que así era, entonces, ¿para qué seguir viajando? Mejor quedarse ahí. Lo que deseara, lo tendría. Lo que deseara, lo tendría. Lo que deseara, lo tendría. Sí, decidió el viajero que se iba a quedar allí. ¿Qué podía pasarle? Había una cosa que un poquito lo preocupaba, porque el viajero le tenía mucho miedo a los tigres. Y es bien sabido que en la India hay tigres. Así que el viajero pensó, lo único que falta es que aparezca un tigre y que me coma. Y el árbol de los deseos escuchó, lo único que falta es que aparezca un tigre y que me coma. Y entonces apareció un tigre y se lo comió.
Y este cuento se terminó. Había una vez una princesa que se llamaba Rigoberta. Rigoberta tenía el pelo tan largo, tan largo, tan largo, tan largo, tan largo, 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 que le llegaba casi hasta el reino de al lado. A ella le encantaba tener el cabello así y se lo lavaba todos los días. Daba un trabajo. Tenían que usar como 4 frascos de shampoo. Tenían que venir 8 lacayos a lavarle la cabeza y enjuagarla con mangueras. Y después que el pelo estaba limpio, venían 15 lacayos más. Le cepillaban el pelo, le hacían unas trenzas y ponían las trenzas sobre unas carretillas de oro y cuando caminaba Rigoberta la iban siguiendo con las carretillas llevándole las trenzas. Oh, ella estaba tan contenta con su cabello. Pero la madre le decía todos los días, ay, nena, ¿por qué no te cortás el pelo? Que nos da tanto trabajo. ¿Por qué no te haces un cortecito carré por acá que lo vi en una revista que queda tan hermoso? A vos te quedaría divino, divino. Basta, mamá, le decía Rigoberta. A mí me gusta así, me gusta el pelo así. No me importa que haya que lavarlo y que dé tanto trabajo. Me gusta el pelo así, me lo voy a dejar así. Pero un día no saben lo que pasó. Piojo. Un piojo, un piojo que venía saltando toin, 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 y cuando vio la cabeza de Rigoberta, ¡ping!, se le metió en la cabeza. Ay, cuando el piojo vio que había tanto lugar en esa cabeza con ese pelo tan largo, empezó a llamar a todos sus amigos, los de la escuela, los del pueblo de al lado, los del otro reino, a la familia, todos los piojos del lugar se metieron en la cabeza de Rigoberta. A ella le empezó a picar la cabeza mucho. Todo el tiempo le picaba. Y por más que se rascaba con las manos, no le alcanzaba. Entonces un día probó con 2 tenedores rascarse la cabeza y tampoco le alcanzaba. Otro día probó con 2 rastrillos rascarse la cabeza, pero no se le pasaba. Entonces su mamá fue a la farmacia a buscar una solución. Y el farmacéutico le dio una loción. La loción decía en el frasco, loción para sacar a los piojos. Loción con olor a repollo podrido. Colóquese en el cabello durante 3 días sin enjuagar. Y chau piojos. Oh, 4 cajas compró la mamá, de 10 frascos cada una. Todos esos frascos los pusieron en el pelo de Rigoberta y en el reino había un olor a repollo podrido que no se podía estar. Todos los lacayos, la gente de la cocina, el papá y la mamá de Rigoberta, todos se pusieron un broche en la nariz y andaban con el broche en la nariz por todos lados porque no se podía respirar del olor a repollo podrido que había. Pero después de 3 días, como decía el frasco, los piojos se fueron todos. Ay, Rigoberta tenía un alivio, estaba tan contenta que en ese momento decidió cortarse el pelo. Así que vinieron 8 peluqueros y estuvieron 4 semanas trabajando sobre el pelo de Rigoberta. Que un poquito de corte por acá, que una mecha de color por acá, que unas rastas por este lado, que unos rulos por este costado. Y ella quedó encantada con su corte. Y ahí sí, tan contenta, se puso la corona y fue una princesa feliz. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin.
Este cuento que les voy a contar sucedió en un baldío. Esos terrenos abandonados donde hay mucho yuyo, latas, botellas, a veces la gente tira basura, están abandonados, abandonados del todo no, porque en ese baldío vivían muchos gatos. Y entre todos esos gatos, había un gato que había llegado hacía poquito. Los demás gatos le habían puesto de nombre Comesol. Es que este gato, el nuevo, se tiraba en el baldío, panza arriba, y parecía que sonreía cuando recibía los rayos del sol. Es más, tenía algunos pelos medio anaranjados. Así que los gatos y las gatas del baldío, cuando lo veían a Comesol, decían, no, este gato tanto tiempo al sol, le va a quedar el cerebro asado. Miau, se le van a freír los sesos. Miau, gato asado, gato asado. Y Comesol, panza arriba, los escuchaba y pensaba, ¿cerebro asado? ¿Sesos fritos? Si los demás gatos y gatas hubieran podido ponerse en el pensamiento de Comesol, hubieran visto que Comesol, mientras estaba panza arriba y sonreía, no dejaba de pensar números, cálculos, dibujos. En su mente hacía planos y planos y planos. Todos los gatos decían que Comesol parecía bobo, y Comesol pensaba, ¿bobo? Vivo. ¿Vivo? Vivísimo. Y como todos pensaban que era bobo, cuando Comesol empezó a juntar unos tornillos, traer unas herramientas, unos alambres y un embudo, lo ayudaron. Pensaron que Comesol querría fabricar un tobogán para tirarse una y otra vez. Cuando Comesol terminó de fabricar lo que había fabricado, puso alambre de púa alrededor, se armó una casilla y anunció que había fabricado un atrapasol. Era un embudo que desembocaba en unos toneles. Los demás volvieron a decir, este gato, fritito los sesos tiene. Dice que fabricó un atrapasol y Comesol lo miró, accionó el botón y de su embudo atrapasol salió un ruido tremendo y el sol se metió por el embudo y el baldío quedó a oscuras. Nadie podía entender lo que estaba pasando. Todo el baldío a oscuras, pero en la vereda de enfrente o en la copa de los árboles de la esquina se veía el sol. Sin embargo, allí todo a oscuras. Comesol volvió a pensar, allí que bobo, vivo. Y durante horas el embudo atrapasol fue absorbiendo los rayos del sol y Comesol los metía en un barril y lo tapaba. Los metía en un barril y lo tapaba. Lo metía en un barril y lo tapaba. Y cuando todos los barriles estuvieron llenos de sol, Comesol anunció, lleven de sol, 100 pesitos el baño de sol. Ah, no, dijeron los gatos. ¿Dónde se ha visto? Si el sol es de todos. El sol es como el aire, es de todos y para todos. ¿Quién va a comprar sol de ninguna manera, de ninguna manera? Y no compraron sol. Y el baldío seguía a oscuras. Y al día siguiente, el baldío seguía a oscuras. Y al otro día también. Y al otro. Y al otro. Y entonces los gatos ya no podían resistir eso de estar oscuras permanentemente, y estaba empezando el invierno, y además de oscuro empezaba a estar frío, y el piso empezaba a llenarse de escarcha, y entonces cada uno de los gatos hizo una fila adelante del alambre de púa de Comesol para comprar un poquito de sol. Y Comesol, con mucha amabilidad, vendía el sol a 100 pesitos.
a 100 pesitos, a 100 pesitos. Y unos días después, cuando fueron a comprar sol, Comesol vendió el sol a 300 pesitos. ¿Cómo? Ah, si le gusta, compra, si no le gusta, no compra. Y compraron a 300 pesitos. Y un par de días después, a 500 pesitos. Si le gusta, compra, si no le gusta, no es obligación. Y llegó un día en que ya el precio del sol era imposible. Los gatos y las gatas empezaron a pensar que tenían algo que hacer. Y de a poco armaron una reunión secreta. Cuando fue de noche, afuera del baldío también, se reunieron en secreto. Uno de los gatos dijo, yo pienso que lo que tendríamos que hacer es irnos todos de aquí. Irse. ¿Por qué? Si ese era su territorio. Ellos tenían derecho a vivir donde querían vivir. No, esa idea fue desechada de inmediato. Otro de los gatos dijo que él pensaba que tenían que derrotar a Comesol. Sí, claro, pero ¿cómo? Pero ¿y qué iban a hacer? Y una gata del fondo dijo, yo quiero proponer que lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer unidos. Unidos o congelados. Y entonces entre todos empezaron a planear. Algunos de los gatos consiguieron tenazas y tijeras. Otros empezaron a tejer una red. Cuando todo estuvo listo, contaron hasta 3 y los que tenían las tenazas y las tijeras cortaron los alambres de púa. Otros con unos martillos y unas ramas desarmaron todo el artefacto. Y los que tenían las redes lo atraparon a Comesol, que no entendía nada cuando se despertó y estaba en medio de una red. Todos juntos y todas juntas, gatos y gatas, abrieron los toneles y se hizo el sol. Libre brillaba allá arriba, y libres gatos y gatas, con los ojos libres, para ver esa luz y sentir otra vez el calorcito en el cuerpo. El sol volvió a ser para todos y para todas. Todos, porque Comesol empezó de a poquito a darse cuenta de lo importante que era que eso fuera para todas y todos. ¿Será quizá porque el calor del sol de a poquito le derritió el hielo del egoísmo que tenía en su corazón? Finalmente, en el terreno baldío, todas las gatas y todos los gatos vivieron felices y contentos. Y el sol, como siempre, sale puntualmente a la mañana, indiferente a lo que pasa allí abajo. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Y colorín colorado, estos cuentos se han terminado. Zapato roto, otro día les contamos otros. Pero ahora les vamos a contar qué cuentos les contamos, porque no son cuentos que nosotras inventamos. Son cuentos que escritoras y escritores de la Argentina han escrito y publicado en algunos libros. ¿Vos qué contaste, Silvi? Yo conté el de la princesa, que se llama La cabellera de la princesa, y está en un libro que se llama así, La cabellera de la princesa y otros cuentos, y es de Liliana Cineto, de Editorial Uranito. Y después conté un cuento que se llama Y un día treparon al cielo, de Adela Bach. El de los nenes con los paraguas, ¿no? El de los nenes con los paraguas. El de los paraguas, sí. Ese cuento está en un libro que se llama Un mundo mejor, que tiene todos cuentos de Adela Bach y que es de la editorial El gato de hojalata. Yo les conté El árbol de los deseos, de Martín Blasco, y está en un libro que se llama Leyendas del mundo, con otros cuentos, y que es de la editorial El gato de hojalata, el mismo de Adela Bach. Y les conté también donde se cuentan las fechorías de Comesol.
que es de Elsa Isabel Bornemann, una escritora argentina, y está en un libro que se llama Un elefante ocupa mucho espacio, de Editorial Librería Fausto. Bueno, esperamos que lo hayan pasado lindo, que hayan disfrutado tanto como nosotras disfrutamos compartir los cuentos con ustedes. Y que este Festival de la Lectura termine hermoso, hermoso, hermoso. ¿Hacemos un abrazo virtual? Dale. Hasta la próxima. Uh-huh. Mano arriba. Otra mano arriba. Abrazo. Hasta la próxima. Nos vemos pronto.